Muy buenas. Vamos a presentarle a hacer el diseño para poder hacer el cordón de la parte de este collar y de este también. Entonces vamos a hacer los cordones para darle un acabado diferente más que todo y se vea bastante, eh, se vea mejor, ¿no? Vamos a hacer el cordón completamente. Vamos a hacerlo de la forma mucho más. Entonces en esta parte de aquí lo que yo voy a hacer es separar esto con esto primero para empezar. Y tengo que agregar un hilo más, de los cuales tengo estos 4 hilos después que yo pasé dentro de lo que es el acabado normal que hice. Pasé 4 hilos dentro de la bolita, lo cual es muy difícil y para muchos también yo sé que va a ser muy difícil pasar 4 hilos. Y si tienen solamente, quieren empezar sin la bolita y pueden empezar directamente el trabajo aquí. Yo les voy a explicar más o menos qué es lo que tienen que hacer ahora mismo cuando tienen esta situación con 4 hilos. Para poder empezar a trabajar directamente es simplemente darle un toque, que es el orden más que todo de la figura. No es tanto el detalle, es más que todo cómo iniciar para poder después hacer un cordón normal. Entonces ese es el trabajo. Entonces yo aquí tengo 4 hilos para disimular que tengo los 4 hilos. Primero lo que voy a hacer es simplemente así, agarro ahí, sujeto aquí, estoy en el medio, tejo a los 4 al mismo tiempo, así, hago 1, 2, es para disimular el inicio, para que sea simétrico todo, ok. Ahora, de aquí ya tengo, mira, ambos lados iguales, saco uno corto, uno largo para cada lado, ok, así, directamente. Aquí tejo este primero hacia adentro, el otro lado igual también hacia adentro, primer nudo, y hago el segundo nudo igual, el otro nudo también igual, ok. Ahora cruzo izquierda derecha, derecha izquierda, ok. Vamos a mover un poco la cámara para acercarnos un poco más. Ok, acercamos un poco más, listo. Ahí. Listo. Aquí hicimos este efecto una vez, ahora vamos a hacerlo otra vez más. Me gusta hacerle los efectos más que todo para que se puedan notar los detalles, ok. Entonces, aquí voy a hacer el mismo efecto que se vaya viendo, pero al mismo tiempo también voy dándole la curva a todo el trabajo para que tenga casi el mismo efecto de puntas. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora mismo, si yo quiero darle el efecto y quiero darle un detalle, lo que voy a hacer es que salga las puntas y después quede así como junto y después como cerrado como junto. Vamos a hacerle ese efecto a todo. Entonces quiero darle todo ese efecto al trabajo más que todo, para que se vea. Entonces lo que yo voy a hacer directamente es, aquí una vez ya tengo esto, voy a agregar otros 2 hilos más y aquí simplemente lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo esta cantidad de hilos, agrego 2 hilos más, ok, y voy a hacer que tenga la curva y el inicio que quede directamente detallado. El efecto lo podemos hacer sin piedra, lo podemos hacer también con piedras, eso depende de lo que quiera cada uno hacerlo. Entonces ahí está el detalle mucho más importante, ok. Pero voy a hacerlo con las bolitas de bronce para que ustedes lo puedan ver directamente, porque se puede dibujar mientras que se va tejiendo. Yo sé que mucha gente me dice, sí, pues que tú tienes todos los materiales, pero igual, con cualquier material se puede hacer, hay que ir preparándose nada más. Listo, miren, aquí yo agrego este normal, tejo, pongo ahí, estoy tejiendo sobre los 2 hilos desde que empecé, ok.
Ok, ahora este aquí también tejo aquí igual normal. Listo, aquí que suelto estos dos. Ok, miren, aquí lo que hago es tejer este aquí normal primero, así medio abierto, y ahora aquí le voy a poner una bolita de bronce. Ok, también puedo poner una bolita de piedra número 4, ya ustedes eligen qué le ponen. Ok, entonces miren, aquí ya lo tengo así. Ok, ahora yo ajusto bien, y también el otro lado ajusto bien, y esto yo bajo de esta manera. Yo bajo aquí primero bien pegado, y aquí el segundo también bien pegado, aquí el tercero le doy una poco de soltura, un poquito nada más. Ok, mira, así. Ahora esto yo regreso primero bien pegado, segundo también bien pegado, y aquí este le da un poco de soltura, los dos bien pegados, y aquí le pongo la bolita, ahí, miren cómo se va construyendo solo el mismo efecto que teníamos aquí, se va haciendo solo el mismo efecto. Y otra vez volvemos a tejer bien pegado, aquí también bien pegado, y aquí le damos un poco de soltura a este de aquí, y igual ahí otra vez. Entonces esta es con la misma técnica bien sencilla, le estamos dando un toque diferente. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo que el hilo se dibuje. Es la técnica más sencilla que se hace en macramé, pero le estamos dando un toque así, que haga un efecto de dibujo. Si ponen más hilos se ve mucho mejor, si lo hacen más ancho se va a ver mucho más pronunciado el dibujo. Entonces aquí ustedes ya están viendo cómo se va dibujando, y la cuestión es que esto de aquí, el primero y el segundo, tienen que ir bien pegados siempre. Primero, tanto como a la ida y tanto como a la vuelta, bien pegado. Dos, aquí le da un poco de holgura, aquí un poquito usted solamente, y aquí este también se da la holgura natural. Y ya, le damos suelto esa parte de ahí, y aquí volvemos otra vez, pero bien pegado, bien apretado. Entonces así vamos ajustando, y aquí ponemos otra vez la bolita. Bueno, esto ya es repetitivo y tejemos hasta donde querramos que salga la figura más que todo. Entonces lo vamos repitiendo de esa manera. Creo que de los cordones más sencillos, este es el más práctico, porque solamente es repetir y eso se va formando como una curva automáticamente solo.
Cuando ustedes van a darse cuenta, esto se va a formar una curva automáticamente sola. Entonces ustedes lo pueden tejer de acuerdo al largo que ustedes quieran y repetir simplemente el mismo patrón. Tanto por el otro lado es lo mismo, no cambia nada, ¿no? Bueno, y después ya depende del largo que ustedes lo quieran hacer. Este es un proceso más de cómo se puede hacer las trenzas. Okay. Ahora vamos por el siguiente. Aquí en el siguiente. Aquí tenemos 2, 4. Aquí el otro lado también tenemos 8 hilos en total. A ver. Este yo quiero hacerle el mismo efecto que tiene aquí. Pero al querer hacerle el mismo efecto que tiene aquí, tengo que tener en cuenta una cosa bien sencilla. Mi hilo vamos a hacer el mismo efecto pero con otro tipo de detalle. A ver, un segundo que lo reviso para poder hacerlo, porque creo que el otro día enseñé el detalle pero era de otra manera y quiero revisar eso. Entonces eso es lo que más me preocupa para poder hacer ahora el detalle. Entonces lo que lo voy a enseñar es completamente agregar este hilo con este detalle que, bueno, sí, ya lo vi directamente aquí. Entonces vamos a empezar aquí. Tenemos 4, 4. Tendríamos que hacer esto que salga por acá, por allá, y esto quedará en el centro. Entonces lo que tenemos que hacer es cruzar izquierda con derecha. Cuando tengamos el hilo de esta manera, ok, cruzamos izquierda con derecha, las dos guías de los bordes, dejo para este lado de aquí, normal, este igual y el otro lado igual. No tenemos necesidad de aumentar hilos porque tenemos los hilos exactos para lo que queramos hacer. Y cierro y automáticamente sale la figura. Y ahora dejo esto dos de cada lado y agarro esto de aquí y hago lo mismo con los 4 del centro. Listo. Entonces este de aquí le hago en continuación, hago así recto para aquí y este de aquí hace la curva así como este de aquí. Ok, listo. Dejo dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Listo, aquí. Ok, tenemos 2, 4, 5, 2, 4. Listo. Listo. Ahí faltarían 2 más porque hay que darle una distancia adecuada. Listo. 2, 4, 6, 2, 4, 6. A ver, ahí no. Vamos a darle uno más. En 7 creo que ya tenemos la proporción adecuada. Listo.
Estamos intentando hacer el mismo efecto que tiene aquí para poder hacerlo en el collar, ¿ok? Y lo vamos a lograr sin ningún problema. Ok, esto tiene que tener la curva en la proporción ahí, dos más, 1, 2, 1, 2. Yo creo que eso ya es la proporción adecuada, pareciera que sí. Ya lo es, entonces ahí quedaría. Listo, hacer al otro lado la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10. Y así se va reduciendo. Entonces, nosotros lo que nos preocupamos más que todo es que hagamos el efecto de acuerdo a lo que esto aquí ya tiene. Entonces, quiero hacer el mismo efecto y quiero hacer al mismo tiempo que tenga la proporción de pequeño, no, de grande a pequeño. Entonces, eso tenemos que ir estudiando siempre que vayamos a manejar las figuras dentro de lo que viene a ser en su orden normal. Y así lo vamos. Primero hay que estudiarlo siempre porque así puedes saber qué es la cantidad que necesitas. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, okay. 6, 10. Listo. Bueno, vamos a hacer solamente un lado y después ya lo demás, ya ustedes en casa lo pueden hacer ambos lados al mismo tiempo. Si no lo hacemos más que todo por el tiempo que si hacemos todo se nos alarga demasiado. Entonces, aquí, miren. El hilo tiene que mirar para adentro. Este hilo también tiene que mirar para aquí. Y el hilo también tiene que mirar para este lado. Ahora, este es mi guía ahora. ¿Ok? Este le teje. Normal. 1, 2. Ahí. ¿Ok? Ahora, este de aquí. Este le teje a este ahora. Sigue. 1. Hace la misma proporción. Ok, miren, está haciendo el mismo efecto que hemos venido aquí. Ahora, este de aquí, miren, la guía sigue siendo la misma, esto teje y hace el mismo efecto. Listo, se acabó. Solamente es el cruce adecuado del hilo en el lugar adecuado. Ahora, este aquí tenía 2, 4, 6, 7. Ahora este de aquí vamos a hacerlo con 6. Serían 2, 4, 5, 6. El de acá tenía 10 y aquí vamos a salir con 9 ahora. Entonces es así. Lo estamos haciendo de grande a pequeño. Ok. Ahora tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 2, 4, 6, 8. Listo, 9. Vamos a ponerlo más ahí. Ahí directamente, miren. Ahora otra vez, mismo efecto, mismo lugar y mismo cambio. El hilo me mira para adentro, esto me mira para adentro. Y este de aquí teje sobre la otra guía. 1, directo, los dos nudos para el mismo lado. Y apretamos, listo. Ahora este teje por aquí. 1, 2, 3, 4. Ahora este de aquí hace el mismo efecto otra vez. Ahora serían 8 que tenía que tener de largo. Entonces esto ya es repetitivo. Si lo ven, es simplemente
ir descontando un nudo de cada lado para que pueda hacer el mismo efecto y tenga un efecto que va de grande a pequeño. Ok, aquí 7, 2, 4, 6, 7. Listo, ahí lo tenemos. Y aquí tenemos que tener 2, 4, 6, aquí 5, 3, 4, 5. Listo, ahí ya lo van a ver. Otra vez el mismo efecto, el mismo detalle. Esta es la guía. Listo. ¿Ven? Ahí quedó. Entonces, esto es uno de los detalles que ayuda mucho a hacer formas diferentes y espero lo puedan hacer y también lo puedan practicar. No es difícil, solamente es mantener el orden y ya, sale automáticamente. Entonces miren, grande, mediano, más pequeño, aquí puede ser más pequeño hasta que se pueda hacer lo más pequeño posible. Espero les haya gustado y también si me pueden ayudar a compartir y puedan también ustedes difundir un poquito y así también ayudan que el canal crezca y podamos seguir haciendo más videos de este tipo. Cuídense mucho, saludos, hasta la próxima.